Hola amigos, les damos la bienvenida a una edición más de Editorialmente, un programa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial y el Sistema Universitario de Radio y Televisión abre un espacio para que platiquemos con los profesores e investigadores de nuestra universidad y que ellos nos comenten, compartan con nosotros sobre sus inquietudes académicas, sus proyectos y algo muy importante, el resultado que vuelcan en sus libros. Nuevamente asistimos aquí a este Instituto de Ciencias Económico-Administrativas, el ICEA, para platicar con Danae Duana Ávila, profesor investigador de este instituto, de nuestra universidad, un buen amigo, un individuo muy buen charlista y además esto lo proyecta en sus libros porque, de verdad, Danae, cuando leo algunos de tus artículos, parece que estoy platicando contigo. Eso me da mucho gusto porque la redacción de la ciencia no tiene que ser aburrida, no tiene que ser obtusa e inalcanzable. Creo que tú escribes para que te entienda gente de diferentes niveles educativos y culturales, no solo para tus alumnos y tus pares, sino eso a mí me parece muy importante, la generosidad de la interlocución a través de tus libros. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Sí, no, pues gracias. No, la idea es que pues los alumnos pues les despierten la inquietud de qué es lo que hace uno, ¿no? Claro. Que básicamente pues que investiga uno y en un lenguaje ameno y que ellos puedan pues bueno ver realmente los resultados de las investigaciones que realizamos en el campo y en la oficina, en los cubículos, qué es lo que hacemos, ¿no? Y esa es la idea, motivarlos, generar esa inquietud porque de alguna manera vean qué estamos haciendo como investigadores. Y bueno, y esta hora pues primero como... Pero antes de eso, quiero comentar que estamos hoy en la biblioteca, nuevamente la biblioteca del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas. Estamos interrumpiendo ligeramente a los alumnos que vean ustedes cómo llenan las bancas de trabajo de esta biblioteca. Es un lugar además que tiene cubículos para investigadores, para diálogo con alumnos, salones. Es un espacio que realmente invita a que el alumno sepa que aquí está su alma mater, su casa de estudios. Y bueno, volviendo al estilo, nada más quería redondear con algo. Me recuerda mucho lo que decía el sociólogo estadounidense Sir Wright Mills, que él decía, la ciencia, el lenguaje de la ciencia tiene que ser comprensible para que alcance a un mayor número de lectores y de estudiosos. Así que felicidades por ese logro. Y ahora sí, coméntanos del libro Las pymes de la industria textil, un acercamiento a su clima organizacional, comunicación y liderazgo en el estado de Hidalgo. Este libro, editado a la limón entre nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la casa editorial Plaza y Valdés, pues nos está ofreciendo aquí un material interesante que coordinan Enrique Martínez Muñoz, Tirso Javier Hernández Gracia y Danae Duana Ávila, nuestro invitado de hoy. Y aquí, Danae, ustedes suman una considerable participación de colaboradores en 8 capítulos. Y particularmente veo que tú participas en 2, aparte de coordinar, invitar, convocar a otros investigadores. Tú trabajas la industria textil en Hidalgo, un análisis macroeconómico, y planteas, bueno, la importancia de esta industria en nuestra entidad, que además tiene un largo historial. Desde el siglo XIX se fortalecen por aquí industrias textiles, ya en el siglo XX, Tepeji del Río, Tulancingo, no sé. Ustedes hacen un planteamiento interesante. Algo que me parece notable, cómo destacas la importancia de la industria textil en el Producto Interno Bruto estatal. Y otro capítulo que tienes en que participas con Enrique Martínez Muñoz es propuesta para el fortalecimiento de las pymes de la industria textil en el estado de Hidalgo, que antes de dejarte la palabra quiero destacar. Tienes un particular interés porque las pymes se fortalezcan en la entidad, porque las pymes se fortalezcan en este marco macroeconómico nacional. ¿Por qué razón las pymes? ¿Por qué no las grandes industrias? Sino tú enfatizas tu trabajo en las pymes. ¿Por qué razón?
En primera por la aportación que tienen al Producto Interno Bruto, primero estatal y luego nacional. Y en segundo por el número de empleos que se generan dentro de ellas, ¿ok? Estamos hablando que en promedio el 2.6% de los empleos se generan en este sector, básicamente en la industria textil, y hablamos de básicamente la industria de la confección, ¿no? ¿Y las pymes qué porcentaje de empleo generan? Y entonces ahí es donde nos remitimos a que el 80% promedio se está generando de los empleos ahí. ¿A nivel? Primero a nivel tanto estatal como nacional. ¿Okay? Entonces, es decir, se traduce... No es un caso pequeño. No. Entonces, es fundamental para la economía del país. Y de ahí que por qué su permanencia y por qué además puedan crecer, ¿no? Entonces eso es importante. Primero, ¿Te has vuelto un teórico acucioso de las pymes, Danae? Sí, básicamente es la inquietud, es decir, de qué manera se pueden generar estos empleos, y entonces encontramos al realizar o al trabajo de las líneas de generación y aplicación del conocimiento que fortalecemos, encontramos que básicamente ese es uno de los puntos importantes o la pertinencia de por qué seguir estudiándolos. Y además las características que tienen, encontramos que hay empresas con estas características que están exportando, hay empresas con estas características que están trabajando para grandes grupos, ¿no? de empresas, y entonces vemos que entonces sí tienen esa capacidad, ¿no? Esa capacidad de seguir creciendo, y entonces es cuando nos llama la atención que también tenemos que es dentro del rubro donde se ocupan o donde se encuentran agrupadas, que es el sector manufacturero, entonces vemos que están exportando, y entonces esas exportaciones son importantes tanto para el país, para el estado, pero además para los municipios donde se encuentran ubicados. Entonces, en primero por la generación de empleos que da, ¿no? Y entonces ahí vemos que ya no se tiene que dar ese fenómeno de migración, ¿no? Hacia las zonas semiurbanas, es decir, las zonas urbanas. Las pymes, además de toda su importancia económica, tienen una importancia social. Arraigan a la gente en sus zonas de origen, en muchísimos casos, en un alto porcentaje. Así es. Esto es algo por valorar. Sí, a nivel social, a nivel económico y a nivel regional. O sea, y a nivel cultural. Cultural, porque ya no se tienen que mover y adoptar otras características, otros rasgos culturales de otras regiones, ¿no? Entonces siguen conservando además, esa parte. Además, tú y los compañeros que intervienen en estos trabajos colectivos tienen una visión especial, enfatizar la capacitación, el mejoramiento tecnológico en las pymes, o sea, protegerlas en el sentido de que su proyección y su vida sea larga, pero que también ésta se fortalezca con una capacitación y una tecnología que responda para ser competitivas. Sí, encontramos el caso en una empresa que primero tiene maquinaria italiana y además se esforzó por capacitar a su personal con el manejo de esta maquinaria, de esta tecnología, ¿no? Que para ellos era nueva, y entonces tenemos que se cierre el proceso. Primero la contratación, la capacitación, y luego en términos macro los beneficios que se están dando. Algo que también es interesante y no perder de vista, que las publicaciones que hemos sacado las hemos enfocado para el estado de Hidalgo, ¿no? Que es donde se encuentra nuestra universidad. Entonces, atender la problemática que se está viviendo desde el punto de vista regional, ¿no? La región, y que indistintamente de las características o de las áreas de oportunidad que pueda tener el estado, aquí estamos demostrando que hay otras que se pueden seguir fortaleciendo y que, bueno, pues al final son un beneficio a nivel regional, ¿no? Sin embargo, yo anotaría algo. Están ustedes ofreciendo, aunque sea un estudio local, están ofreciendo una metodología que puede ser aplicable, matizada desde luego a las características locales, pero puede ser aplicable en cualquier otra entidad de nuestro país, y aún diría de otras regiones de Latinoamérica. Tenemos tanto en común que yo creo que eso es lo interesante de un libro como este que ustedes están aquí proponiendo. Sí.
De tus artículos en este libro, de tus capítulos. Bueno, aquí básicamente nosotros hacemos énfasis en las variables macro, ¿no? Del Estado y pues nos referimos básicamente a una de las principales problemáticas que se ha generado, no nada más en el Estado, sino en el país, ¿no? Y que es el empleo, ¿no? La generación de empleos, es que aumenta el empleo, disminución del desempleo y ahí básicamente, pues bueno, lo que hacemos o lo que aplicamos es la ley de Okun, ¿no? La ley de Okun, en qué porcentaje tiene que crecer el PIB real en términos para que pues haya una disminución del desempleo o visto de otra manera en términos de empleo, ¿no? Que aumenta el empleo. Entonces, la teoría nos dice que tiene que crecer más del 3% del PIB real en estas proporciones, en términos porcentuales, para que efectivamente haya una disminución. Y entonces aquí nosotros comprobamos que efectivamente estas regiones, bueno, pues se ha dado ese incremento, ¿no? Y entonces lo que nos lleva es que, pues bueno, disminuyen otro tipo de problemas o de movimientos que se podría dar básicamente en términos migratorios. La gente ya no tiene que emigrar y entonces se queda, que también está implícito algunas otras variables macro, ¿no? Y entonces ahí es cuando, pues bueno, nosotros estamos abiertos al público y básicamente a los jóvenes, porque es importante que estas empresas primero permanezcan y luego puedan seguir creciendo en términos de características de la Secretaría de Economía, donde las agrupa, ¿no? Y aquí vemos que, bueno, hay casos exitosos, ¿no? A nivel regional, el caso de Coctepe es uno de los casos que nos llama a nosotros mucho la atención. Analizamos el caso de Tepeji también, analizamos el caso de Tulancingo, pero además analizamos esta región, sobre todo por el tipo de empresas que se encuentran. Bien. Un municipio que oscila entre lo rural y lo muy urbano. Yo creo que eso es algo interesante, ¿no? Sí, nosotros observamos las características, analizamos Tulancingo, el municipio, y analizamos Tepeji. Cuando analizamos, decimos, bueno, aquí tiene las características, figura dentro de los principales exportadores de la región, y entonces es lo que nos llamó la atención en términos de regionalización, porque hacer ese comparativo en términos del número de empresas, no del tipo de empresas. Es decir, si comparamos, vamos a ver que en las otras dos regiones pues hay otro tipo de empresas con otras características, ¿no? Pero aquí analizábamos este tipo de empresas que son, de alguna manera, ya no son ni tan familiares, ¿no? Ya están en ese proceso de crecimiento, de ampliarse. De ampliarse por el número de trabajadores, no, y además, los montos que están exportando, las ganancias que están con tecnología de punta. Sí, nosotros llegábamos a las empresas y veíamos maquinaria básicamente italiana, y luego veíamos que además ya se preocuparon por la capacitación. Entonces decíamos, en esta región, que es una región semi-urbana, porque todavía, dadas las características de infraestructura y el tipo de servicios, no podemos considerarla como urbana totalmente. Entonces decíamos, bueno, es interesante el análisis. Nosotros encontrábamos todavía en algunas empresas que para llegar, o el acceso era todavía de terracería, ¿no? Entonces decíamos, no podíamos hablar que fuera una... Es decir, son varias empresas en la región. Hay un conjunto de empresas y que además se ayudan entre ellos, pero además también compiten. Claro. ¿Compiten por qué? Pues porque unas están saludable. Sí, al final la competencia. Te haría la pregunta, y la producción, la calidad de la producción, ¿qué tanto está ganando posición ante el consumidor? ¿Es buena calidad? ¿Se buscan esas marcas, esos productos que de ahí salen? Sí, no, claro. Nosotros lo podemos ver en la parte comercial. Nosotros vemos en el mercado esos productos, y cuando nos enteramos de qué empresas son las que están maquilando, nosotros decimos, es interesante, y aquí comprobamos que efectivamente están produciendo con calidad. Algo que también nos llama la atención y que es interesante es la participación de mujeres, ¿no? En este tipo de empresas. Nosotros decíamos, bueno, hay áreas en donde sí son exclusivas para el hombre, me refiero a la parte de mover el producto para su embarque, ¿no? Pero me refiero que todavía la parte de la confección, todavía es más la participación femenina que de hombres. Sobre todo la parte de la confección fina, digamos. Sí, la parte de la calidad, de la parte de, pues bueno, el último proceso, ¿no? Todavía allí, en esas áreas encontramos ahí todavía más la participación de la mujer, por la parte meticulosa, por la parte de los detalles, de la calidad, que todavía son características o atributos muy propios de la mujer, del sexo femenino, donde toma en consideración desde cómo doblar la prenda, cómo presentarla, ¿no? En el empaque, ¿no? Entonces, que eso es algo que al final, dicen, el consumidor final se da cuenta de esos detalles, ¿no? Esos detalles que todavía para el caso de nosotros los percibe uno. El hombre los percibe más, ¿no? Y ella todavía es más meticulosa al aceptar este tipo de características. Sí. Y ahora te haría otra pregunta. En la economía, en el consumo, ahora hablamos del mercado. El mercado de la ropa, ¿qué
¿qué tanto peso tiene en Hidalgo y en México como para que estas empresas estén repuntando de alguna manera, sobre todo frente a la invasión de muchos productos extranjeros? Sabemos que la industria textil, sabemos de toda esta comercialización de, bueno, para decirlo incluso, de las pacas que llegan y que abaratan todo eso. ¿Qué tan importante es y cómo se están sosteniendo estas pymes relacionadas con la industria textil? Sí, realmente la calidad es buena. Yo podría decir que realmente, pues, prueba de ello se ve en el producto que se exporta, quienes están comercializando los productos, ¿no? Y la aceptación que tienen en el consumidor final, ¿no? Entonces, realmente lo que están produciendo, lo que producen es de calidad. Y pues bueno, y además que han diversificado el mercado, ¿no? Han generado productos para diferentes sectores o mercados. Entonces eso lo que permite es, produzco para un mercado más exigente, produzco para un mercado de ciertos ingresos también, y voy produciendo de acuerdo, es lo interesante, han diversificado los productos. De acuerdo a las necesidades de los consumidores son los productos que han hecho. Y pues bueno, el tipo de combinación que han hecho entre productor y comercialización, eso es, yo creo que es lo que ha llevado a que también ellos tengan éxito, porque de alguna manera pues está generando los empleos, garantiza la permanencia, y entonces también hay un trabajo en equipo. Por un lado, yo te entrego en tiempo y forma con la calidad que tú me estás pidiendo, y por otro lado hay otro trabajo donde se da la comercialización, en donde se tiene que trabajar pues la parte mercadológica, la calidad, la forma de presentación, ¿no? Entonces se ha combinado esos dos puntos que son importantes, por un lado la producción y por otro lado la comercialización, y eso de alguna manera pues es un beneficio para las empresas como para el que está comercializando el producto, que exige cierta calidad. Claro, claro. Y sobre todo dependiendo del mercado al que va dirigido, que eso es todavía algo importante, ¿no? Yo produzco de acuerdo a las exigencias de ese mercado, y al ser diversificado yo produzco de acuerdo a las exigencias de este segundo mercado. Pues, eso es lo importante, y yo considero que eso es lo que ha garantizado que estas empresas, primero, hayan permanecido ante algunas externalidades, y segundo, que hayan podido seguir creciendo y siguen creciendo en términos de que ahora a lo mejor ya están pasando a otro segmento, es decir, de tener entre 10 trabajadores, ahora están pasando a tener 20 trabajadores, ¿no? Claro. Al final, bueno, primero eran empresas meramente familiares, o el 100% eran personal que los unía lazos sanguíneos. Talleres. Y ahora pues ya ampliaron, ahora ya hay una contratación pues de otro tipo de personas que ya no los unen, y me refiero a personas que ya no son un lazo sanguíneo, que a lo mejor ahora podría ser, de acuerdo a la clasificación de INEGI, a lo mejor son ya hogares que, bueno, se localizan para reducir algunos costos de vivienda, y pues se incorporan a este sector del mercado. Y están dinamizando la economía y la sociedad de la región. Sí, al final, si pues la región está mejorando, también hay una mejora para la sociedad, pues porque se disminuyen algunas problemáticas que se podrían generar, ¿no? al tener esta ausencia, ¿no? Pues muy interesante, y además, Danae, yo te pediría un último comentario. Tus artículos y los de los demás compañeros están aportando observaciones interesantes de la industria textil a través de las pymes en la entidad. ¿A quién les recomendarías, además de tus alumnos y tus pares, a quién les recomendarías de un público abierto que leyera este libro, porque le puede detonar ideas realmente trascendentes para mejorar su trabajo? Sí, yo digo que aquí este trabajo, indistintamente de que esté enfocado a la industria textil, pues podrían haber otro tipo de segmentos, de sectores que están interesados y que vean que si es un caso de éxito la industria textil, también podría haber otros casos de éxito enfocándonos a algunos otros sectores o ramas de la industria económica, ¿no? Entonces, el lenguaje que utilizamos es un lenguaje muy sencillo, muy ameno, entendible. Pero no por ello menos sustentado en el estudio científico. Es correcto, no quiere decir que no con el rigor metodológico, claro, ni algunas afirmaciones que se hacen sustentadas en algunos indicadores pues bueno, que permiten llegar a esas afirmaciones de lo que queremos mostrarle al público en general, y en segundo, pues bueno, que abre estos espacios de diálogo entre el sector privado. Pues de verdad, les recomendamos el libro Las pymes de la industria textil, un acercamiento a su clima organizacional, comunicación y liderazgo, Estado de Hidalgo. Pero como comentábamos hace un momento, es un libro que da ejemplo de metodología
Y si usted está interesado en emprender algo, pues acérquese, aunque no sea necesariamente industria textil. Le aseguro que le va a dar un panorama interesante de cómo se están manejando las pymes en nuestra entidad. Y desde luego, ustedes están aportando mucho en este campo. Tú y tus compañeros, tus colegas, y seguramente que seguirán enriqueciendo este campo tan importante para la economía nacional. Sí. Pues agradecer a la universidad, que es de alguna manera quien nos apoya, y ese es un incentivo pues a seguir trabajando, ¿no? Trabajando pues de manera conjunta con el cuerpo académico al que pertenezco, y pues bueno, al final proponer, no nada más decir que está la problemática, sino aquí se proponen, en ambos ejemplares están dando pues alternativas, ¿no? Alternativas de solución, no nada más que exista la problemática, sino se dan algunas posibles alternativas a esta problemática que se vive. Como no, pues Danae Duana Ávila, profesor investigador del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Te agradecemos que hayas aceptado la invitación y que nos comentes de un libro más en el que participas y que enriquece el acervo documental y el acervo científico de nuestra Casa de Estudios. A usted que nos sigue, muchísimas gracias y lo esperamos en la próxima emisión de Editorialmente.